Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a La Vuelta Emprende. Qué chimba que hayan llegado hasta este capítulo, los que nos vienen siguiendo desde hace rato. Bienvenidas o bienvenidos a los que nos sintonizan hasta hoy, que llegan acá. Este es un parche bacano. Acá recuerden que vamos a hablar de forma más clara de todas estas arandelas y palabritas que comúnmente generan una brecha entre el emprendimiento, pero antes de, entre el emprendimiento y los emprendedores, ¿sí? Pero entonces antes de entrar en tema, me gustaría presentar a la gran mesa de trabajo con la que hemos venido trabajando una chimba. Estoy muy agradecido de compartir espacio y micrófonos con ellos. Primero, Dani, que es la mano Hola, derecha de este programa. Hola, Dani. ¿cómo están? Ya 5 de enero, ¿cómo pasa el tiempo? Qué emoción estar con ustedes otra vez en otro programa de La Vuelta Emprende. ¿Qué tal ese guayabo, Dani? ¿Qué tal ese No, guayabo no, del no, primero nada, de enero? para nada, para nada. Así como dice una canción, amaneciendo, turu, turu, amaneciendo, turu, turu. Bueno, muchachos, bienvenidos a La Vuelta Emprende. Feliz año, muchachos. ¡Feliz Feliz año, año! equipo. Y feliz año, emprendedores y oyentes y radioescuchas que nos están sintonizando a esta hora. Eso de radio escucha suena bastante melodía. Es más AM. Bueno, acuérdense que este programa solo es posible gracias al apoyo de la convocatoria de activación de redes colaborativas y territorio para las artes de IDARTES, desarrollado por la organización Nuestras Raíces en alianza con la Red de Juventudes y liderado en este caso por la tienda más chimba que hay en la vida, que es tiendaicua.com. Acuérdense que ahí recibimos emprendimientos que tienen creaciones propias para que carguen sus productos. Nosotros nos hacemos cargo del envío con una pasarela de pagos completa, y nada. A los que se quieran, a los que se motiven a inscribir sus productos, vamos a trabajar como locos para venderlos. Bueno, el programa de hoy me emociona particularmente porque desde que aprendí a hablar, no he dejado de hacerlo y de contar, de conversar bien sabroso. El programa de hoy es sobre el storytelling. Como les venía diciendo, eh, es una palabra, estos anglicismos, esta terminología, esta terminología comúnmente aleja a los emprendimientos de los conceptos. Entonces, este anglicismo particular del storytelling comúnmente no se sabe qué es, no todos sabemos inglés. Entonces, para darle la entrada a nuestro invitado, quiero aclarar que el storytelling es la acción de contar historias que comúnmente se encuentra enmarcado bajo un contexto publicitario, porque ahora las marcas pretenden humanizarse y entran también como en esa cuestión de lograr em, presentarse con una personalidad particular que conecte más con sus posibles clientes, dado que ahora la publicidad se traslada fundamentalmente a las redes sociales, y pues en las redes sociales uno está es con parceros, con familia, con otros seres humanos, y entonces las marcas ahora tratan de entrar en esa conversación. Entonces, el día de hoy tenemos a Juanga, un cuentero que con más de 11 años de experiencia. ¿Qué más, Juanga? ¿Cómo van? ¿Cómo va la gente? ¿Bien o no? ¿Cómo están Bien, todo ustedes? bien. Bien, Bien, súper Yo, feliz de tenerte acá. tan bella, muchas gracias. Yo también les digo a ustedes cero. feliz año pues se pasó bueno, que es lo importante a pesar de todo. Ok, bueno, y a mí sí, sí me gusta mucho este invitado, además que hemos compartido muchos proyectos. Y pues nada, súper bienvenido de nuevo otra vez a este programa de La Vuelta Emprende. Y bueno, al grano, a lo que vinimos, a seguir aprendiendo sobre storytelling y todo este mundo de la estructura narrativa, ¿no?
Entonces, pues nada, qué mejor que él que nos vaya contando como su trayectoria, qué es lo que hace, cómo atrapa pues al público. Bien, pues es raro decir storytelling o storyteller, es raro, ¿no? Porque, pues no sé, es raro, pero digamos que abarca un montón de cosas. Yo llevo ya un tiempo dándole duro pues a la narración oral, a, a la cuentería, hoy en día también a la comedia. Estoy hablándoles un poco más de 12 años, precisamente empezando ya un tiempo desde donde nos conocemos, desde la Tadeo, donde coordiné hace muchos años el espacio de cuentería, pues de storytelling de la universidad. Um, digamos que yo creo que todos tenemos un poco de eso, literal. Cuando nos reunimos con alguien o cuando le contamos a alguien cualquier cosa, una anécdota, un chisme, todos tenemos un poco de narradores. Entonces, cada quien a su manera se expresa y cada quien a su manera cuenta sus historias y cada quien lleva de la imaginación o de sus imágenes mentales a las palabras eso que quiere contar, que eso es literal lo que uno hace cuando se para en un escenario, es llevar imágenes a un montón o a todas las personas que lo estén viendo a uno. ¿Qué les cuento? En general, yo soy una persona que ama la oralidad y por ende me atrajo mucho el mundo de la narración, me atrajo mucho el mundo de las palabras. Entonces, las palabras para mí es un poder el berraco. Yo no sé ustedes qué piensen, pues digamos que esto que estamos haciendo es un poder el berraco, es literal poder transmitirle a muchas otras personas, porque yo sé que nos están viendo miles, y literal, a muchas otras personas todo eso que queremos compartirles. Entonces, cuando uno tiene ese poder de la palabra, pues es muy bacano. Y yo me acuerdo que cuando chiquito, yo iba a un espacio, pues sí, cuando pelado, ya jovencito, iba a un espacio de cuentería en la calle, que era Usaquén, que hoy en día pues no está funcionando claramente, pero por el tema de pandemia y muchas otras cosas, pero yo iba y yo decía, ¿cómo esa gente que se para ahí frente a 10 personas logra contar una historia? Y no solamente eso, logra que esos 20, 30, 50, los que sea, se queden ahí conectados con esa persona y logre risas y logre, no sé, como emociones, y me parecía del carajo. Y yo decía, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Y, y empecé a aprenderme cuentos precisamente puedo decir que plagié, gente, lo acepto, plagié a un gran cuentero, que pues hoy en día, ya el man ya murió, ese man se llamaba Alexander Díaz, en el mundo de la narración le decían Mateo, y si ustedes lo buscan en YouTube pueden encontrar historias maravillosas de ese señor, y escuché alguna vez de la voz de ese man un cuento que se llamaba Chu, el más grande y fuerte de los guerreros del reino de Han. Parce, yo escuché esa historia, yo dije, yo quiero saberme esa historia, y escuché escuché a este man y escuché otro que se llama, hoy en día es un gran comediante y periodista y todo, y es Diego Camargo. Diego Camargo también es cuentero, más comediante, como les decía, o fue cuentero, y escuché el clásico Amor y la locura. Y esos fueron los dos primeros cuentos que yo conté en un escenario. Los conté en mi colegio. Yo estuve en un colegio masculino. Eso fue un video. Pero lo conté frente a todo bachillerato. Y ahí empecé a darme cuenta del poder de la palabra, del poder de la narración oral, de cómo se construye una historia. Obviamente yo empecé utilizando historias de otros, pero cómo se vuelve esa magia, ¿sí? De ir construyendo una historia para que todo el mundo quiera saber cada vez más. Entonces, pues a grandes rasgos ese fue mi inicio, ¿no? En el colegio arranqué contando historias, luego en la universidad, que fue en la Tadeo. No, primero debo aceptar que entré a otra universidad en donde no me fue muy bien y, no mentiras, decidí retirarme, digamos. Y en la segunda universidad, que fue la Jorge Tadeo Lozano, pues ya me sentí mucho más, sentí que había como un feeling ahí entre esa universidad y yo, y entonces ahí fue donde arranqué full con la cuentería.
Bueno, No sé. Juanga, yo ya le dije Juanga de confianza porque me trajo al recuerdo todas esas borracheras con esas canciones. Yo no nací para amar. Y entonces, eh, Juanga dice algo muy importante y es el poder de las palabras. Fíjese que yo tampoco voy mucho con esa terminología importada que comúnmente nos constituye. Por ejemplo, la forma más fácil, curiosamente, que nos permite explicar qué es la tienda, es decir, un marketplace. Pero yo recuerdo mucho que la primera entrada al blog que hicimos fue como, más que un marketplace, somos una tienda colaborativa, porque uno no va a hacer un mandado a un marketplace, uno va a hacer un mandado a la tienda del barrio, uno va a hacer un mandado y uno en un marketplace no habla con el tendero y demás. Entonces, relacionado con este poder de las palabras, me gustaría preguntarle, eh, si las historias nos constituyen como que configuran nuestra percepción, pero quiero orientar la pregunta más a un caso puntual de nuestro mundo occidental, y es que comúnmente se refiere solo a que contar historias es basarse en la estructura del modelo clásico narrativo del viaje del héroe, ¿sí? Viaje del héroe que se ve en cualquier, pues para la persona que no sepa cómo es la estructura del viaje del héroe, veas cualquier película de Disney Pixar y ya queda claro, tiene como la misma estructura. Entonces, ¿es posible, Juanga, contar historias fuera de esa estructura? Claro, mm, claro. Digamos, hoy en día ustedes se ponen a ver y han utilizado mucho eh, una estructura completamente distinta, incluso para el tema audiovisual. O sea, uno en el tema audiovisual hay veces ve una película que empieza por el final y cuestiona al público, ¿cómo pasó eso? Y empiezan a desglosar toda la historia y hay series que se devuelven al pasado y vienen al presente y después muestran un pedacito del futuro de la misma historia, que obviamente tiene una línea de tiempo, pero bien, yo digo que ahí parte algo importante y digamos que cómo se cuenta y la claridad con la que se cuenta. Entonces, ya sea narrativo, ya sea leído o audiovisual, depende mucho de eso. Entonces, yo estaba pensando si hay algún cuento que juegue con eso, que juegue con eso. Pero bueno, ahorita Juanga, no se me, pues así dímelo, no, pero además, no solo en dime. cuentos y esto, sino los tiempos han cambiado y claramente todo lo estamos, o la mayoría de las cosas la estamos haciendo y comunicando a través de las redes sociales, ¿verdad? Y precisamente queríamos, en la Vuelta Emprende, estamos hablando de emprendimiento, aquí nos están escuchando todos nuestros emprendedores, queremos eso, que nos digas cómo envolver al público y cómo comunicarnos con un público que además está a través de nuestras redes sociales, a través de una pantalla, sobre nuestro emprendimiento, llegar de una manera correcta, acertada, que enganche. Yo digo que todo está claro dependiendo si uno cree en lo que uno dice. O sea, si uno, yo, yo pienso eso, no es mi percepción. Yo tengo que creer en lo que digo para poder lograr que otros me crean, ¿no? Entonces, si mi fuerza son las palabras o los cuentos, yo tengo que creerme lo que estoy contando. Obviamente ustedes hablan de emprendimiento y de iniciativas, de su tienda, de muchas cosas, y ustedes se la creen. Si ustedes hablaran, o los emprendedores que nos ven, hablaran de su producto de una forma como que no, pues como que sí, pero no les importa, pues eso no va a funcionar nunca. Entonces yo creo que la primera parte para envolver, así como tú dices, a un público o a un cliente, es creer en lo que uno tiene y saberlo, y vuelvo a lo de ahorita, saberlo contar, no importa desde dónde lo cuentes. Tú puedes empezar contando de que has tenido las mejores experiencias de los clientes sin haber contado cuál es tu producto. No, es que imagínate que tengo clientes que están súper felices y ya estás diciendo algo sin que la persona a quien le cuentas sepa de qué le estás hablando. Ahorita que ustedes me preguntaban antes en el detrás de cámaras, me decían, es que tú sabes qué es nuestra tienda, y yo decía, sí, yo pues más o menos, pero no tenía claro. Pero lo dijeron, pues digamos que Nicolás me lo contó con mucha credibilidad y me sonó interesante y quería saber más.
en este momento quiero saber más, por ejemplo, ¿sí? Porque siento que es algo muy bacano. Esa tienda para emprendedores, o sea, eso me parece muy, muy chévere. Pero lo que hace que yo quiera saber más es cómo me lo cuentan a mí. Entonces, creo que esa magia envolvente parte de eso, de saber contar las cosas y de contarlas con credibilidad. No, No, y también es poder transmitir ese sentimiento, ¿no? Como de lo que tú dices. Yo recuerdo mucho en La Brújula y en La Tadeo que los viernes llegas y nos empezabas a contar una historia. Y entonces, pero le metías que no, ese sentimiento y en realidad a uno lo envolvía y lo transportaba a ese espacio-tiempo. Entonces, igual, pues por medio de todo esto del internet y todo eso, lo que dice Dani es que también pues se ha perdido esa conexión, ¿no? Entonces ahora no es solamente escucharlo y verlo, sino es ahora es transmitirlo por texto. Entonces, como también me parece como súper interesante como esa parte pues de contar la historia. pues Andrés, a mí me gustaría empalmar, a mí me gustaría empalmar ese comentario que acaba de hacer. Es que, qué pena la interrupción, pero es que si no se me va. Y es que para complementar ese comentario de Andrés, me gustaría saber, Juanga, cómo lograr eso que me parece, a mí eso me parece lo más gonorrea del trabajo de la narración oral, y es cómo romper el hielo, digamos, en la brújula. Es que yo me acuerdo que Juan Gabriel, uno iba pasando así en la brújula era como el espacio ese de la tarde en donde uno tenía que pasar casi a diario, y uno a veces se sentaba a relajarse un rato, y llegaba Juan Gabriel a abrir, no sé cómo lo llamen ustedes, pero abrir como el espacio, y con espacio me refiero no solo al territorio, sino abrir ese espacio también de disposición para que el público lo escuche. Y eso me parece fundamental para el emprendimiento, porque ¿cómo hablarle a alguien que nunca en su puta vida nos ha visto? O sea, ¿cómo lograr esa conexión de la que hablaba Andrés? ¿Qué nos podría recomendar para eso? yo digo que uno es un vendedor nato, o sea, digamos que todo el tiempo nos estamos vendiendo y no nos damos cuenta. O sea, eso es verdad. Todo el tiempo, si uno va a una entrevista de trabajo, por ejemplo, no a los emprendedores, a los que van a una entrevista de trabajo, aunque también les toca entrevistas de negocios, uno va a venderse a uno mismo hay veces, literal. Si uno, o sea, todo el tiempo uno está viendo que le venden y uno también está vendiendo algo, siempre, algo, así sea una idea. Entonces, yo creo que el punto es no tenerse tantos límites, porque siento que uno hay veces se limita mucho por miedo a. Entonces, ese miedo a qué me va a decir el otro si yo digo esto es el peor de los miedos, ¿no? Entonces, yo aprendí a quitarme un poco esos miedos, aprendí con el tiempo y con la experiencia de a poquitos, ¿no? A quitarme esos miedos de tal forma que no me importara, en cierto modo, ¿no? Lo que el otro me fuera a decir, hacer el punto de diferencia. Creo que ese es otro punto importante, hacer el punto de diferencia. Si lo que hacía que la brújula fuera interesante, lo que hacía que lograra captar la atención es ese man se para ahí a hablar duro y yo no soy capaz. O sea, hacer algo que el otro no está haciendo. Entonces, cuando ustedes hablan de emprendimiento, están hablando de algo que el otro no está haciendo, pero tengo que venderlo de alguna forma. Entonces, yo siento que de ahí parte la cosa. El secreto está en, y vuelvo atrás, creer en uno mismo, quitarse un poco los miedos, desinhibirse un poco de que golpear no es entrar, pero hay que intentarlo. Y si toca golpear 2 veces, pues se golpea 2 veces a ver si se entra, ¿no? Entonces, el punto es intentarlo. Miren, yo era increíblemente tímido en el colegio, o sea, yo chillé frente a un salón del miedo, del susto, se los juro, lloré del miedo, de los nervios, y me tocó salir del salón y me sentí como la peor persona del universo. Yo creo que eso fue un punto de partida para mí, darme cuenta que sentí tanto miedo y creo que hubo un conflicto interno ahí en donde yo dije, yo puedo, o sea, ¿qué me hace no poder? Entonces,
en poder lograr pararme algún tiempo después en un escenario frente a todo bachillerato y contarles una historia y salir aplaudido fue para mí, pues, la locura. Entonces, pienso que hay que caerse para levantarse y lograrlo después. O sea, entender que uno aprende del error. Obviamente, yo lo que hacía en la brújula, que ustedes lo vieron y la gente, pues, lo que pasaba en un espacio abierto, donde la gente que quería se sentaba ahí y había un man ahí que literal de pronto nunca habían visto y se sentaba la gente a escuchar historias. Para llegar a eso, para llegar a ese punto, tuve que caerme un montón de veces. Para llegar a ese punto, tuve que tener miradas de este man, ¿qué le pasa? O sea, ¿por qué me habla? Y tuve que llegar a un punto de sufrir ese, no quiero escucharlo y que se iban, y eso pega duro, pero uno aprende así, aprende hay veces a las malas. Entonces yo siento que... A las malas. Literal. Entonces yo siento que uno aprende hay veces así, como sufriéndola un poquito, como arriesgándose un poquito, como creyendo en uno mismo y darse cuenta que poco a poco uno aprende de sus errores y después dice, yo sí pude. Entonces, por ahí va la cosa más o menos. Y eso es lo que nos falta muchas veces a los emprendedores, arriesgarnos, ¿no? Pero bueno, quiero recordarles que todo este programa y todo lo que estamos haciendo es gracias al patrocinio de Convocatoria Activación, Redes Colaborativas y Territorios para las Artes y de Artes, desarrollado por Nuestras Raíces con alianza con la Red de Juventudes y liderado por ICUA. Pero Juanga, queremos decirte eso, Dime. Quiero preguntarte, como qué mensaje le podrías dar a todos los emprendedores que precisamente eso, que por miedo no se han lanzado, tienen una idea, que por miedo no han intentado, como tú dices, y han perdido muchas oportunidades. Pues creo que, pues no sé si suena repetitivo, pero literal es lo que acabo de decir en pocas palabras, como hay que intentarlo. O sea, yo he perdido oportunidades como todos, y creo que aquí todos alguna vez hemos perdido una oportunidad que uno dice, ¿por qué no le dije que sí? O algo, ¿no? Uno ha pasado por momentos en donde después dice, me debía haber ido por ese camino, y no lo hice, y ya qué, ya no puedo hacerlo. Y hay veces, y creo que el mensaje es ese, no esperemos a encontrarnos con la reflexión después de haber perdido la oportunidad, sino arriesguémonos a ver qué pasa. Yo creo que la palabra riesgo, y es una palabra fundamental en los emprendedores, el riesgo, porque es que hay que decirlo, un emprendedor puede que gane o puede que pierda, pero yo siento que siempre tiene que perder. O sea, es una necesidad humana, tenemos que caernos para levantarnos, y lo dije ahorita, porque es verdad. O sea, a mí me gustan mucho los números, yo estudio otra vaina y hago otra cosa, pero siempre me han gustado los negocios, y he vendido ropa, y he vendido licor, y no, he trabajado en muchas vainas, ¿no? Y pues por encimita, y como emprendimiento, o sea, yo alguna vez, y esto es una anécdota, yo estaba en una muy mala situación, porque yo no nací para amar, bueno, y entonces me cayó mal la situación, y todo como que se vino encima, ¿no? Y eso no fue hace mucho tiempo, bueno, sí, hace unos años ya. Y entonces me fue mal en el amor, y entonces me empezó a ir mal en el trabajo, y entonces no tenía ni para el arriendo, y yo decía, ¿qué hago? Y me acuerdo que destapé mi alcancía, y yo decía, tengo para el arriendo con la alcancía, o cojo esa plata y hago algo con eso. Y era un riesgo, era una decisión. Y entonces lo que hice literal, esto es verdad, me fui al Gran San, ¿saben el Gran San? En la 13, Sí, obvio, sí, 13, creo que es. Y entonces me fui para allá y cogí ese millón y no sé cuánto que había en esa alcancía y compré lo que me alcanzó. Y compré pura ropa de mujer, porque a las mujeres les encanta comprar ropa. Y entonces compré pura ropa de mujer y empecé a escribirle a todas mis amigas, a mis familiares, tías, a todo el mundo. Y con eso saqué adelante la situación. Pero creo que fue una decisión. Fue o pago el arriendo o cojo esa plata y hago algo. Y pudo pasar que no hubiese vendido ni una sola prenda, pero no fue así, ¿no? Pero tomé el riesgo. Entonces la palabra es arriésguese. ¿Qué pasaría si? Y ahí va el camino. Entonces, esa es la palabra fundamental, tome el riesgo. Yo recuerdo... Tome el riesgo. Sí, no, yo recuerdo que ahí en la brújula
uno iba pasando, y llega Juanga le dice, ¡ole! ¡Usted! ¡Sí! Que no sé qué, y lo ponía, y uno quedaba así como, ¿qué hago? Entonces, sí, o sea, es como hacer esa parte de romper el hielo y no solamente exponerse a uno, sino pues hacer llamado a la acción, ¿no? Y también, bueno, yo sí quiero saber cómo es ese tema de aparecer en cámaras, ¿no? O sea, porque pues, ya te hemos visto en diferentes programas, en televisión y todo. Entonces, cómo es esa experiencia pues, de aparecer en cámaras, ¿no? Y digamos que más, además de la experiencia, para Juanga ya es más fácil porque también lo ha hecho en presencial, pero me gustaría como saber esos tips, esas vainas que, que ya tienen interiorizadas y que pueden recomendarse como a modo de técnicas. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que a mí me da mucha pena sacar a bailar a alguien en las fiestas, pero me encantaba bailar, o sea, me tramaba mucho bailar. Y me acuerdo que alguna vez en la 1 de mayo, un amigo, porque uno tiene educadores en ese sentido, un amigo me hizo el mejor entrenamiento que me podía haber hecho en la vida y es que me entró a todos los bares y él era impresionante. Él entraba y sacaba a todas las mujeres del bar, a todas, tuvieran pareja al lado. Yo no, o sea, yo no sabía cómo, yo decía, Arriesgadas lo van a muchas. matar. Y el 99% le decía que no, pero una salía a bailar. Y él así, y me metió a todos los bares diciendo, no, es que yo ya tengo mesa, yo ya tengo mesa. Y para mí, ese día fue como si yo hubiera tomado un taller de, para perder la timidez. Fue a punta de esto. Entonces, ¿qué tips? No sé si cuenta 1, 2, 3 en la mente o si tiene algún ejercicio particular o algo para descararse y hablar con tranquilidad ante las cámaras o ante un público. ¿Qué nos recomendaría, Juanga? Bueno, esa historia está chévere. Primero, cuando yo empecé con eso de la cuentería, una de las cosas, y es una historia también que me pasó, fue que un amigo sabía, ya que hablamos de amigos, un amigo sabía que a mí me gustaba mucho la cuentería, pero pues no ha tomado como la decisión de hacerlo, digamos. Eso fue antes del atadeo. Y el man me dijo, a que no es capaz, estoy hablándoles hace los años, o sea, hace más de 10 años, y el man me dijo, a que no es capaz de montarse en un bus y contar un cuento. Y entonces, y entonces yo le dije que no soy, y ese reto, ese cuando lo retan a uno, es, usted no es capaz de, y maldito, sí soy capaz, y entonces me subí al bus y me fue terrible, me fue re mal, yo me subí y la gente me miraba como con pesar, man, y que yo decía, por dentro voy a seguir adelante, y yo ahí agarrado en los tubos, eh, Me terminando van la a historia robar. porque se vuelve una necesidad, o sea, como que ya cuando a uno le gustan los cuentos, uno quiere empezar su cuento y terminar su cuento. Sí, es como cuando tú estás viendo lo que sea, uno quiere empezar la venta y terminar su venta. Y yo estaba también ahí parado frente a no sé cuántas personas, no eran muchas, y unos mirando por la ventana, otros mirándome mal. Y yo creo que la gente me aplaudió, pero por pesar, ¿no? Y entonces yo me bajé y me dio rabia. Y el man se burlaba de mí, el parcero con el que yo estaba, Francisco, me acuerdo su nombre. Y entonces él se burló y yo dije, parce, montémonos en otro. O sea, me sentí retado y me sentí humillado un poco y me monté en otro bus. Y ese fue mi taller de perder la timidez. Montarme en Ya, buses a contar cuentos porque es un público realmente difícil, por ejemplo. Entonces me ya. acordé de esa anécdota. Y cuando pasaba lo de los espacios, por ejemplo, yo siento que nosotros somos seres que tenemos nuestra otro ser interno. Nuestro otro ser interno es nuestra cabeza, nuestra voz de ahí, la que nadie más escucha. Y yo decía, yo soy más chévere por dentro. O sea, yo decía, yo por fuera era muy tímido y por dentro era súper explosivo. Entonces yo decía, yo quiero ser ese alguien afuera. Y entonces Ujú. la brújula se convirtió en un espacio en donde yo, si quería gritar, gritaba y nadie me decía nada. Y empecé a notarlo. Entonces,
cuando yo me paraba en la brújula y decía cuentos, o llamaba a un personaje que fuera caminando y lo sacaba de su círculo encerrado, le decía, ¿usted qué hace? Tal, y venga, no hay clase, o lo molestaba, y empecé a salirme, a lograr sacar esa voz que yo tenía adentro y mostrarle al mundo que yo era una persona que tenía más ideas que quería contarle. Entonces, creo que hay que buscar la manera, cada uno busca su camino. El suyo fue meterse a un poco de aires a buscar vías, que me parece terrible. mentira, mentira, súper bacán. Pero cada uno tiene su camino, y cada uno tiene que encontrarlo, pero entonces hay que partir de eso, de decir, lo voy a hacer, de decir, voy a sacar a esa chica a bailar, así me rechacen 20, la 21 me va a decir que sí, hay que intentarlo. Entonces, el tip es ese, inténtelo. Y yo creo que no nos vamos a salir de ahí. O sea, yo creo que si ustedes me hablan de cuál es el tip y cuál, siempre va a ser, inténtelo, arriésguese. Total, Sí. Juanga, además porque, como hemos repetido todo este programa, muchas personas, y me refiero al emprendimiento, perdemos oportunidades por el miedo, porque como tú dices, si no te hubieras montado el segundo bus, te hubieras quedado con el miedo diciendo, yo no puedo con esto. Entonces, es eso, la invitación es para todos, perder el miedo, intentarlo porque no es fácil, o si no todo el mundo lo haría, y seguir, perseverar y creer en uno y creer en sus capacidades. Ahora, Sí. perdón, te interrumpo un segundo. Ahora que dices eso, y cada vez va a haber un reto más grande. Total. O sea, tú lo intentas. Digamos que yo lo hice en el colegio, frente a los del colegio, pero después lo hice frente a un bus, y luego lo hice frente a una universidad, y luego lo hice frente a una cámara de televisión, y alguna vez en un pueblo frente a 2.000 personas. Entonces, siempre hay un reto más grande, y eso hay que tenerlo en mente. Siempre hay algo más difícil. Ok. Bueno, me gustaría recordar que todo esto es posible gracias a la convocatoria de activación de redes colaborativas y territorios para las artes de IDARTES, desarrollado por Nuestras Raíces en alianza con la Red de Juventudes y liderado por la tienda más aleta de Colombia, que se llama tiendaicua.com. El día de hoy queremos hacer un experimento para las personas que nos están oyendo, y es que, como estuvo Juanga, y para que se acuerden de la canción Yo no nací para amar, ahí ese es su nombre de usuario en redes sociales, por si lo quieren buscar, por si quieren saber más de su trabajo. Y queremos hacer un experimento sencillo, y es que en la tienda ICUA vamos a tener a partir de hoy, 5 de enero y hasta el 7 de enero, activado un código de descuento de 10% en toda la tienda, como para los que pongan la palabra amar. Solo la palabra amar, solo tienen que poner la palabra amar cuando se está cerrando la facturación, para que se acuerden de Yo no nací para amar, este gran invitado que tuvimos hoy. Entonces, las personas que lo utilicen, también sería bacano que nos manden un pantallazo de su compra o algo así para ver qué tanto se abrió ruedo hoy. Andrés, ¿cómo la vio? Uy, no, aquí estos programas, a lo bien cada vez aprendemos más y más y más. O sea, pues el conocimiento y los expertos que vienen aquí siempre nos dejan así, con ganas de más. Y pues nada, súper bienvenido, Juan. En serio, qué gran invitado. A Dani, a Nico, a todos y a todos los que nos están viendo y escuchando, y a todos también nuestros patrocinadores. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Oiga, Andrés, qué pena, antes del grito de victoria, de cierre, me gustaría recordar la enseñanza particular que hoy nos hizo Juanga, y es que le preguntamos como 1000 veces, pero no hay fórmula secreta, no hay un paso a paso a seguir. Coma mierda y gócesela, creo que también es lo que yo resumiría, porque es rico también a veces hacerlo, y ya, no quería dejar escapar ese comentario. Total. No, eche a perder y aprenda. O sea, de todos los errores se va aprendiendo, de todos, de todos, de todos. Y pues, súper bienvenido. Pues que hacemos el canto de victoria. A ustedes, gracias.
Ok, Juanga, entonces de los shows, escenarios donde vas a participar, ¿todo lo haces en las redes sociales o donde podemos ver la información? Sí, claro, por redes sociales. En Facebook e Instagram son como las principales. Facebook Juan Gabriel Ruiz Comediante, y en Instagram @yo no nací para amar. Eh, porque me llamo Juan Gabriel, ¿listo? No, Por nada más. Oigan, no, pues la chicos, y verdad sí, bueno, dejemos así. chicos, y bueno, sin más rodeos, quiero invitarlos para que el próximo martes, 12 de enero, pegaditos de a 6:30, los invitamos a un programa que va a estar increíble, que es cómo embalar el producto. Entonces creo que a más de uno nos va a interesar y pues muchas gracias, Juanga, muchas gracias, chicos, Nico, Andrés, por hacer parte de este proyecto y nos vemos el otro martes en la vuelta. Bueno, Buenas. chao. Gracias, gracias. Chao.